Un saludo cordial para todos. Me alegro que podamos en esta ocasión seguir compartiendo este tema tan amplio y tan grande que es la patrología. Y hoy vamos a continuar con el segundo tema dentro de este amplio tema que es la patrología. Entonces, hoy dentro de la patrología vamos a ver lo que son los padres apologistas. Con los padres apologistas empieza una nueva etapa, un nuevo periodo dentro de la iglesia, ya que comienzan a darse los ataques, los cuestionamientos, también el rechazo de muchos del cristianismo. Entonces, a raíz de todas estas situaciones, de todas estas realidades, van empezando a surgir ciertas personas a las cuales les interesa poder dar una respuesta a aquellos que interrogan, a aquellos que cuestionan. Entonces, de aquí es donde surgen los padres apologistas, que precisamente son aquellos que en sus escritos, en sus argumentos, quieren hacer una defensa de la iglesia, una defensa de la fe frente a todos aquellos que la están cuestionando. Entonces podemos decir que los padres apologistas son los que defienden la fe, porque obviamente hay muchos que no comparten ese estilo de vida, esa forma de mirar la realidad. Entonces surgen estos padres apologistas como grandes defensores, como grandes promotores de la fe y de la iglesia. Entonces, un primer punto para tener en cuenta: los padres apologistas los ubicamos en los siglos II y III, más o menos a mediados del siglo II y el siglo III ubicamos a los padres apologistas y tenemos un gran número de padres apologistas. Pero, ¿cuál es el primer punto más álgido al cual la iglesia tuvo que rebatir, al cual la iglesia tuvo que enfrentarse en esta defensa de la fe? Pues bien, en un primer momento la iglesia tuvo que enfrentarse con el gnosticismo. Recordemos que la palabra gnosis es una palabra griega que significa conocimiento. Entonces, ¿qué pretendía el gnosticismo? Resaltar lo espiritual ¿en qué? En detrimento de la materia, porque según los gnósticos la materia era mala, la materia era corrompida,
la materia, en definitiva, tenía que ser rechazada. Y que por lo tanto lo único que se podía exaltar, lo único bueno, era lo espiritual, la inteligencia que se unía con el infinito. Y obviamente a raíz del gnosticismo pues vienen otras dificultades más adelante. Pero entonces el gnosticismo fue uno de los grandes problemas que el cristianismo tuvo que enfrentar. Entonces, como iba diciendo, el gnosticismo tiene algunas dualidades o dualismos, que precisamente sabemos que el dualismo habla de dos principios que son opuestos entre sí. Entonces vamos a hablar de 5 dualismos del gnosticismo. Un primer dualismo es el antropológico. Según los gnósticos, los seres humanos estaban divididos por categorías. Entonces ellos hablaban de 3 tipos de hombres o de seres humanos. Entonces decían que habían unos que eran materiales y que por lo tanto esos no se podían salvar. Estaban los psíquicos, es decir, los de la mente, el conocimiento, y que probablemente estos podían llegar a ese culmen. Y estaban los neumáticos o los espirituales, los elegidos, los que realmente podían tener ese encuentro con Dios. También había un dualismo moral. Entonces, entre el bien y el mal, había esa dualidad. Incluso ellos decían que había un Dios bueno y un Dios malo. Y entonces, en esa realidad, para ellos, simplemente, a veces como que hay una confusión entre lo que es bueno y lo que es malo. No hay una claridad. Entonces se da como esa división entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces aquí se corre un peligro y es caer en una confusión, porque simplemente entonces el ser humano no es dueño y no es señor de sus actos. Hay otro aspecto también, otro dualismo, que es el teológico. En ese dualismo teológico, para ellos el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento son totalmente diferentes. Entonces ellos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, vengativo, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bondadoso, misericordioso, amoroso. Entonces se da como esta contradicción entre el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. En otro momento tenemos el dualismo cosmológico. Entonces, según ellos, el mundo material fue creado por el Dios malo, por el Dios del Antiguo Testamento, mientras que lo espiritual, lo trascendental, fue creado por el Dios bueno. Entonces nos damos cuenta aquí cómo ellos hacen una división entre el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Incluso en la creación dicen que la materia fue creada por un Dios malo.
mientras que lo espiritual realmente fue creado por el Dios bueno del Nuevo Testamento. Y por el último, el dualismo escriturístico. Si para ellos el Dios del Antiguo Testamento era malo, pues obviamente también había un rechazo hacia el Antiguo Testamento, una aversión, mientras que para ellos el Dios del Nuevo Testamento era el Dios del amor, de la bondad, de la misericordia. Entonces ellos solamente aceptaban el Nuevo Testamento como escritura inspirada por Dios, mientras que el Antiguo Testamento para ellos no tendría ningún significado. Entonces, a grandes rasgos nos damos cuenta cómo el gnosticismo realmente fue un problema que tuvo la iglesia que luchar contra él. Porque recordamos que hubo muchos escritos que incluso se quisieron atribuir a apóstoles, pero que tenían inicios o influencias del gnosticismo, y por eso la iglesia entonces tuvo que, con la fuerza del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, poder tener claridad sobre qué libros eran aceptados y qué libros no, porque realmente el gnosticismo tuvo una gran influencia, tuvo una gran fuerza, y por eso uno de los grandes problemas con los cuales tuvieron que enfrentarse los padres apologistas fue el gnosticismo, y que este gnosticismo se fue ramificando en otras formas de percibir la realidad, pero en esencia todos querían resaltar lo espiritual en detrimento de lo material. Y recordemos que esto también tuvo mucha influencia, obviamente, de la filosofía griega, de manera especial de la filosofía de Platón, que para Platón habían dos principios: el alma, el cuerpo separados entre sí, y por eso él mismo decía que el cuerpo era la cárcel del alma, queriendo resaltar lo espiritual en detrimento de lo material. Entonces también en esto hubo una gran influencia de la filosofía griega. Hoy simplemente quería hacer como este primer momento, ya que los padres apologistas pues requieren una mayor atención. Entonces Dios mediante, en el próximo video vamos a hablar un poco de uno de los padres apologistas que combatió más vehemente el gnosticismo, que fue San Ireneo de Lyon. Entonces Dios mediante, en el próximo video vamos a hablar un poquito sobre San Ireneo, cómo él respondió al gnosticismo. Entonces agradezco sinceramente que en este día me hayan prestado esta atención, y que ojalá que en estos videos podamos cada día crecer más en este amor a la iglesia, conocerla más y valorar más todo lo que hicieron los padres de la iglesia en bien de nosotros. Muchas gracias.